Mis amados hermanos, mi amada iglesia, buenos días, nuevamente con ustedes. Y nuevamente qué gran privilegio que el Señor me permite estar en esta mañana compartiendo con ustedes un precioso pasaje, una preciosa enseñanza que Dios trae para nosotros. Y Dios quiere hablarnos hoy, quiere que escuchemos a través del Evangelio de Juan. Ese Evangelio que tal vez ya conocemos. Y ojalá sea así, que muchos ya conocemos. Es un evangelio precioso, el cual Dios quiere que estemos meditando y es lo que vamos a estar estudiando y aprendiendo como iglesia durante un tiempo. Así que vamos nuevamente a colocar este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Por favor, acomode su silla. Deje alguna interrupción que tenga, no sé, salga de la cama, qué sé yo. Póngase cómodo porque hoy el Señor tiene un mensaje para tu vida y un mensaje para mi vida. Amado Dios, te amamos, Señor, y te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de hoy estar juntos, de hoy estar reunidos, así sea a través de la distancia, con un solo propósito: glorificarte, amarte, alabarte y aprender de ti. Así que, Señor, habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Permíteme, Señor, que lo que yo diga hoy sea solo lo que tú traes para mis hermanos y para mí. Alabado seas, precioso Rey, y bendecido tu nombre por siempre. Amén. Entonces le decíamos que vamos a estar compartiendo la primera parte de Juan. Entonces vamos a estar centrados en el capítulo 1, versículo 1 al 18. Ese va a ser nuestro texto base, así que por favor acompáñenme a él. Y antes quiero hacer una introducción de lo que es el Evangelio de Juan. El autor es Juan el apóstol. Tiene un propósito para escribir este libro. Juan es hermano de Jacobo de Santiago, hijo de Zebedeo y de Salomé. Entonces Juan lo llama el Señor y empieza a caminar con él. Y es curioso cómo Juan en el Evangelio no dice: yo escribí ese libro. Dice: yo soy el discípulo al que Jesús amaba. Y así se identifica, y es extraño. ¡Wow! Qué sobrado Juan, ¿no? Decir que Dios lo amaba a él y luego a los otros no lo ama. No sabemos la razón exacta por la cual Juan decía esas palabras. Pero puede ser que cuando Juan conoce al Señor y se da cuenta de ese grande amor que tuvo y que tiene para todos y para él, Juan se descrestó y dijo: no, Jesús me ama a mí. A ti tal vez te ama, pero me ama a mí. Y eso lo hacía decir eso. Yo soy el discípulo que Jesús amaba. Y a Juan lo conocemos como el apóstol del amor. Escribe primera, segunda y tercera cartas de Juan, además del Apocalipsis, cartas llenas de amor hacia nosotros, para los creyentes y para el mundo en general. Pero Juan no siempre fue así. Juan, cuando estaba empezando a caminar con el Señor, en una ocasión le dijo: Señor, yo quiero, él y su hermano, que cuando estemos en el cielo, yo me siente a la derecha y mi hermano a la izquierda. Y el Señor le dijo: no, eso no lo puedo hacer yo. En otra ocasión, cuando venían y había un hombre sacando demonios, él dijo: Señor, ahí hay un hombre que estaba sacando demonios y como no nos quiso seguir, entonces se lo prohibimos. Y el Señor: ay, Juan, no, así no es, Juan, el que no es contra mí, conmigo es. Otra vez iban por una aldea y entonces no los dejaron quedar. No les dejaron hacer unos arreglos para el Señor Jesús. ¿Y sabe qué les dijo Juan y su hermano? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego como hizo Elías y los destruyamos? Y el Señor vuelve y le dice: no, Señor. Le dice: no, Juan, Jacobo, así no es. Eso no es lo que yo quiero, no es el amor que yo muestro. ¿Y sabe cómo nos apodó el Señor? Boanerges, hijos del trueno. O sea que Juan y su hermano Santiago eran impetuosos. Eran una fichita, era una joyita, como podemos decir. Pero ¿sabe qué pasó? Juan fue transformado porque pasó tiempo con el Señor. Entonces Juan nos escribe este precioso evangelio. Entonces vamos a él. Versículo 1. El título para la prédica de hoy, para la enseñanza, es: Jesús es el verbo de Dios. Y entonces Juan quiere llevarnos, y al parecer, ya habían ataques al evangelio.
Ya la iglesia no era conformada solo por judíos, habían gentiles, habían griegos, la iglesia había crecido, ya este evangelio fue escrito a finales del primer siglo, ya ha pasado un tiempo de los hechos, y Juan quiere introducir algunas cosas. Juan quiere que hoy nosotros aprendamos algunas cosas más. Y entonces empieza Juan su introducción al libro de esta manera, dice: en el principio era el verbo. Entonces vamos a ver algunos puntos para mirar lo que el Señor quiere enseñarnos acerca del verbo. El primer punto: el verbo es Dios. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1 dice: este era en el principio con Dios. Entonces Juan nos quiere llevar al principio de la creación. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo así? En el principio Dios creó, y aquí está diciendo que el verbo estaba con Dios, que era Dios, y en el 3 nos dice que creó los cielos y la tierra. Pero vamos a mirar un aspecto aquí primero. En el principio es el comienzo. Entonces nos está diciendo que este verbo estaba y era en el principio. O sea que ese verbo no fue creado, ese verbo ya existía en el principio, y el verbo era con Dios. Esa preposición con quiere decir que está al frente, que tienen una relación, o sea que es diferente a Dios, y el verbo era Dios. Entonces nos aclara Juan que ese verbo que estaba desde el principio, que tenía una relación con Dios, era Dios mismo. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero quién es ese verbo? ¿Y qué significa ser el verbo? Cuando hablamos de verbo, nos remontamos al pasado, y recuerde que Juan le está hablando a una iglesia que tiene judíos y gentiles. Gentiles es todo aquel que no es judío, o sea, toda aquella persona que se ha convertido, que ya asistía a la iglesia, ¿se llaman qué? Gentiles. Nosotros podemos ser y somos gentiles. Entonces, él utiliza aquí una palabra especial que está en el original, y es logos. Y esa palabra, logos, empieza a verse desde los años 500 antes de Cristo con un filósofo griego que se llamaba Heráclito. Entonces, Heráclito, ese pensador, ese sabio, decía que el mundo es extraño porque está en evolución, que nada permanece, que todo cambia, y que se rige o que se mantiene por la ley de los opuestos: el día, la noche, la luz, la oscuridad, la enfermedad, la salud. Y decía que todo fluye. Entonces él era el famoso que dice que uno nunca se baña en un río dos veces. ¿Por qué? Porque las aguas no son las mismas, las piedras que van por debajo no son las mismas. Entonces él decía, todo cambia, todo fluye. Pero se hacía una pregunta: si todo cambia, todo fluye, ¿cómo hacemos para permanecer? ¿Por qué esto se sostiene? ¿Por qué se mantiene? Y entonces él le dio ese nombre, logos. Ahí empezó. Eso que sostiene el universo, que sostiene el mundo, que hace que no se acabe, que no se vaya, que permanezca, las estrellas, el sol, la luna, el universo. Dice, eso se llama logos. Entonces esa palabra logos, verbo o palabra, es la misma. Entonces aquí sabemos que Juan está hablando del Señor Jesucristo, que es la palabra, que es el verbo, que es la expresión, que es Dios mismo mostrándose al hombre. Entonces nos enseña aquí eso, que el verbo es Dios mismo. Más adelante sabemos que es el Señor Jesús. En este momento vemos que es una persona que está con Dios y que también es Dios. Ese es el primer aspecto. Entonces vemos que ese verbo no fue creado, que fue preexistente, que existía antes del inicio, como lo conocemos nosotros, ya Dios existía. Y entonces, ¿cómo existía Dios? Porque Dios es eterno. Nosotros vivimos en un mundo donde lo podemos ver, donde hay un tiempo, hay un espacio y hay una materia. Así se rige el mundo que nosotros conocemos. Las cosas suceden en un lugar y en un tiempo. Pero Dios, el verbo, es atemporal. Él existe fuera del tiempo que nosotros conocemos. Entonces, por eso decimos que Dios es eterno, que es preexistente y que ese verbo es Dios. Entonces, aquí vamos ya. Vemos el primer punto, que el verbo es Jesucristo y que es eterno. Dice el versículo número 3,
que es el segundo punto que quiero que miremos en esta mañana. Ese verbo, Dios mismo, es el creador. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. O sea que este verbo, Dios mismo, Jesucristo, hizo todas las cosas. ¿De dónde las hizo? De la nada. Porque cuando hablamos de crear algo es porque no existía. Y sabemos que Dios por su palabra dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Esa es la forma, la expresión de Dios, la voz de Dios, da la orden y todo se cumple. Entonces Jesucristo, el verbo de Dios, es el que creó todo lo que tú conoces, todo lo que yo veo y aún cosas que no vemos. Y aún así, Él las creó y también las sustenta. O sea que todo permanece como es porque el verbo de Dios así lo permite. Vamos al tercer punto. El verbo de Dios es luz y es vida. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba de vida. ¿De qué vida estamos hablando? ¿De la vida física como tú y yo la conocemos? Bueno, la vida no la presta, nos la da Dios, permite que nazcamos, pero es un acto de un hombre y una mujer, y hoy inclusive de una incubadora. Entonces, de esa vida no estamos hablando. Esta vida que nos está hablando aquí, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es la vida eterna. Esa vida que solo Jesús puede traer. Y dice que era la luz de los hombres. Y cuando hablamos de luz, wow, ¿qué viene a nuestra mente? Claridad, ¿cierto? Y dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, quiere decir que la luz y las tinieblas están en guerra. Conocemos la guerra que hay entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Entonces, desde la eternidad, desde antes que nosotros existiéramos, ya estaba escrito que iba a haber una guerra, pero que esa guerra, la luz la iba a ganar. Y dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y cuando hablamos de tiniebla, no estamos hablando de oscuridad. Entonces solo los ciegos no lo pueden ver, o tenemos la luz apagada. No hablamos de eso. Hoy en día pueden haber personas que me están viendo. Pueden haber personas en una iglesia vestidas de blanco, predicando el evangelio, pero su vida está llena de tinieblas. Y aún no han permitido que la luz que trajo el verbo ilumine su vida. Y aquí cabría una pregunta para ti y para mí. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿La luz que el verbo nos trajo está alumbrando nuestra vida? ¿O estamos en tinieblas? Porque cuando habla de las tinieblas y la luz, que hay una luz que es verdadera, que dice el versículo 18, que hay una luz verdadera, que es Cristo. Está hablando también que hay una luz falsa. ¿Cuál luz te está alumbrando hoy a ti, hermano? Y a mí, a la persona que me ve. ¿Qué nos está guiando? ¿La luz o las tinieblas? Buena pregunta. Buena pregunta para hacernos y poder responderla nosotros mismos. Y aquí entonces, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo hace como un paréntesis e introduce a una persona, viene hablando del verbo, de quién es, e introduce a un mensajero y dice, Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces nos dice que vino un hombre que se llamaba Juan. Sabemos más adelante que Juan el Bautista y el siguiente predicador tal vez, o los siguientes predicadores, alguien nos hable de su testimonio y de lo que hizo. Pero dice que este hombre, Juan, vino para hacer testimonio, para ser testigo que la luz venía al mundo, para que la gente se arrepintiera. Y dice que no era la luz, solo un testimonio, un testigo. Y testigo fiel es aquel que ve las cosas, que las conoce. No es el que me parece. Es que a mí me pareció verlo. Es que a mí me pareció que lo hizo. El testigo es aquel que vio las cosas, que está seguro de lo que pasa. Entonces, y pensaba en este punto, wow, Juan el Bautista lo envió Dios mismo a que viniera a ser testigo, a proclamar que el reino de los cielos se había acercado, y preguntaba, ¿cómo lo estoy haciendo yo hoy? Porque son un enviado después de que Cristo vino. Él fue enviado antes de que viniera y nosotros somos enviados después de que Él venga. ¿Cómo estamos en esa parte? ¿Estamos siendo testimonio de esa luz? ¿Del verbo? ¿Estamos hablando de Él? Cuando el mundo está en tinieblas, cuando hay esa luz falsa por la cual muchos se rigen, esa luz que nos dicen, no, es que eso es un medio pecado, eso es una mentira piadosa, eso se puede hacer. A las chicas les dicen, deje de ser mojigata, que eso no es malo. Beber, tomar, guiarnos como lo que dicta el mundo, hacer miles de cosas no son malas, porque a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. ¿Cómo estamos haciendo hoy? Otra pregunta buena para que como iglesia y como persona que me ve tal vez que no conozca al Señor pueda hacerse el día de hoy. Cuando nosotros no permitimos que la luz verdadera nos alumbre, cometemos errores. ¿Ustedes han buscado algo en la oscuridad o a media luz? Si usted va a comprar un vestido rosa de pronto y está oscuro, tal vez al colocárselo, ese vestido resulta de otro color. Porque hay una luz que tergiversa o quiere tergiversar a la luz verdadera. Y me fascina cuando dice que esa luz alumbra a todo hombre y que venía a este mundo, porque no está haciendo acepción de personas. El verbo de Dios, Dios mismo, que viene al mundo a traer verdad, a traer luz, para que conozcan esa verdad, para que la conozcamos, dice que no hace acepción de personas. Entonces no importa que tú seas negrito, chiquito, bajito, blanquito, que tenga cualquier cualidad o defecto, Dios te acepta y esta luz viene para ti. O sea que esa luz también quiere alumbrar a ese hermano tuyo, a ese primo, a ese familiar o a ese enemigo inconverso. También es para él. Dios no hace acepción de personas porque la salvación que Él trae, la trae para todo el mundo. Lógicamente sabemos que no todo el mundo la va a aceptar. Dice 2 Corintios 11:14, ¿no es maravilla? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esto es lo que hablábamos que a veces cuando no estamos en la luz verdadera, estamos en tinieblas. Y hay alguien que nos está mostrando como si fuera luz, pero es un disfraz de luz. Y entonces cuando estamos diciendo, no, pero es que no importa, yo robo pero poquito, ¿sí? Los otros roban más. Esta mentira es una mentira pequeñita. ¿Cuál luz estamos permitiendo que haya en nuestra vida? Ojalá sea la luz que nos alumbra, la luz que da el verbo de vida. Entonces dice el versículo 14 que esa luz, que el verbo vino al mundo. Dice el 10, perdón. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Que esa luz que estaba en la eternidad con Dios, que es el creador, que es verdad, vino al mundo, que fue hecho por él, pero este mundo no lo reconoció, este mundo no lo aceptó, este mundo no lo recibió. Y cuando le dice lo suyo, ¿qué es lo suyo? Pues todo es lo suyo, porque todo lo que hay, lo que vemos o no vemos, fue creación de él y para él, dice su palabra. Y los suyos no lo recibieron. Él vino inicialmente a su pueblo, a los judíos,
traer el evangelio para ellos, para que por medio de ellos se expandiera a todo el mundo. Pero no lo aceptaron y sabemos lo que pasó. Lo rechazaron, lo maltrataron y lo mataron. Punto número 4. El verbo nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y me encanta este pasaje. Me encanta lo que he leído y lo que estudiamos, lo que aprendemos aquí, porque es el evangelio puro para todas las personas. Si no existieran más libros, estoy seguro que con solo el evangelio de Juan sería importante. Podemos predicarle la palabra a todo el mundo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa luz, esa verdad, el verbo de Dios, el creador, Dios mismo, se hizo hombre, vino al mundo, lo rechazaron. Pero, dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Y qué es recibir? Pues aceptar lo que me están dando. Yo no puedo disfrutar un regalo, si usted me dice tengo un regalo, se lo coloco en la mesa y lo dejo ahí. Para yo poder disfrutar ese regalo, tengo que hacer lo mío, tengo que vivir con él, tengo que disfrutar ese regalo. Y cuando habla de los que creen en su nombre, ¿qué es creer en su nombre? Es creer en Jesús, como el nombre Jesús. Hay millones de personas que llaman Jesús. Hay millones, creer en Ferney, millones que se llaman Ferney. Creer en Cristian, millones que se llaman Cristian. Creer en Juanito, millones que se llaman Juanito. Cuando estamos hablando de creer en su nombre, en la cultura del momento, ¿qué quería decir? Era creer en todo lo que la persona es, en su carácter, en su pasado, en su presente, en su futuro, en su poder. Entonces, ¿qué hemos visto? Del verbo de Dios, que es Dios mismo, que es eterno, que creó todo, que es la luz, que es la verdad, que vino a salvar al mundo. Entonces, cuando creemos eso, eso es lo que tenemos que creer y enseñarle a las personas que crean para que puedan ser hechos hijos de Dios. Creer que Jesucristo es el verbo, que es Dios mismo, que se hizo hombre, que se despojó de ser Dios para salvarte a ti, a mí y a todo aquel que en él crea. Entonces, eso es lo que tenemos que creer y tenemos que recibir. Cuando hacemos eso, eso nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y entonces aquí surge otra pregunta, porque escucha uno que muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios y como Dios es bueno, Dios es amor, al final todos vamos a ir al cielo. Y esto rompe con muchos paradigmas y con muchas cosas que el mundo enseña y que muchas sectas enseñan, tal vez para engañar a muchas personas y tal vez ya engañados mismos de que tú te puedes salvar por otra cosa. Pero aquí está diciendo que solamente eres hecho hijo de Dios cuando tú crees en el nombre del Señor Jesucristo, en el verbo. Luego entonces el que no cree, el que no le recibe y el que no le obedece no es un hijo de Dios. Y ahí sí hay un gran lío, porque serán hijos de otra cosa. Hijos del azar, hijos de la evolución, qué sé yo. La Biblia habla que solo hay dos papás, papá Dios y el otro. Y los que no hacen los deseos de Dios, los que no lo obedecen, los que no creen en él, pues son hijos del otro. Y qué difícil es pensar eso, de que las personas que amamos, de que tal vez nosotros mismos no hayamos tomado la decisión de recibir y creer en el nombre del Señor Jesús. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. He hablado con personas y recuerdo hace un tiempo que fueron 2 niños a Cantalejo al parque y ese día estaba yo enseñando a los niños y les estaba hablando de lo que era el pecado y les decía aquí que hay cosas malas en cada uno de nosotros, que desde pequeños a veces hacemos cosas malas y que eso no le agrada a Dios. Y ellos se extrañaron tanto porque esos niños creían que ellos eran buenos y aún muchos adultos creemos que somos buenos porque tal vez damos la ofrenda, porque ayudamos a nuestros papás, porque ayudamos en la iglesia, porque nos condolemos de la persona que sufre. Pero el Señor nos muestra
que todos, Romanos 3:23 dice que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que decía Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros nacimos con pecados, todos nosotros somos pecadores. Pero dice que cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque fue el que hizo posible, el que vino a redimir tus pecados y los míos a través de la cruz. Y acá hay una pregunta clave para nosotros. Y es, ¿estamos obedeciendo? ¿Hemos entendido quién es Jesús, qué sea de nosotros? Y el Señor dice que el que le ama lo obedece. ¿Cómo estás, hermano, hoy en casa? ¿Estás obedeciendo lo que el Señor te ha colocado a hacer? Alabamos al Señor esta mañana y decíamos que hoy podemos estar de muchas maneras, decía Cristo, que podemos estar rotos, podemos estar dañados, podemos estar en este momento viviendo y andando en una luz falsa. Entonces, dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nos enseña su palabra que tú no eres hijo de Dios porque tu mamá te lo imponga, o porque tu papá te lo imponga, o por linaje. ¿Sí? Tu papá y tu mamá son cristianos, tú eres cristiano. Tu papá y tu mamá y todos quienes somos cristianos anhelamos que nuestros hijos y nuestros familiares sean salvos. Y por eso debemos doblar rodilla, por eso debemos orar, por eso debemos enseñar, por eso debemos estorbar el pecado. Pero no podemos hacer nada más. Enseñar su palabra y orarle al Señor que tenga misericordia, porque al final cada uno de nosotros tiene que estar delante del Señor y cada uno responderá por las decisiones que haya tomado. Entonces no es voluntad de nadie, solo voluntad de Dios y voluntad tuya que puedas aceptar en tu corazón esa verdad. Dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Jesús vino, hizo la obra para que la aceptemos y podamos ser limpios del pecado. Así que no depende de nosotros. Punto número 5. El verbo se hizo hombre. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué quiere decir cuando dice aquel verbo se fue hecho carne? Dios mismo viviendo en un lugar fuera del tiempo, poderoso, creador, que es la luz, que es el único que permite que tú y yo seamos salvos, con toda la gloria, con toda la honra que tenía en los cielos, por el derecho de ser Dios, vino a esta tierra. Se hizo hombre. Cuando dice se hizo carne, que se hizo persona, se hizo hombre como tú y como yo. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el 2:7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces acá hay un misterio que uno difícilmente puede entender. ¿Cómo un Dios con estas características, siendo el único Dios verdadero, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, se hace hombre? Se hace hombre a venir, a humillarse, a despojarse, porque quiere decir eso, me quito lo que tengo, las vestiduras, y vengo a ser completamente hombre y completamente Dios, porque esas dos naturalezas están en el Señor Jesús. Y dice, y vino y habitó entre nosotros. ¿Sabe por qué lo hizo Él? Desde la eternidad te había amado y me había amado. Desde la eternidad tenía el plan de venir a rescatarnos, y la única manera de mostrarse a los hombres, porque Él podía mandarnos un mensaje de los cielos, escrito en las nubes: yo soy y los amo, yo soy y quiero estar con ustedes, quiero que vengan conmigo. Pero sería una figura etérea porque no sabíamos quién era Dios. Pero entonces se hace hombre Él mismo
Y Jesucristo como hombre viene y expresa quién es Dios. Entonces se hace hombre y viene y habita entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria vio Juan? Juan había estado con el Señor Jesús en muchos momentos, momentos íntimos, que uno los compartió con los otros apóstoles, pero otros los compartió él, Pedro y su hermano con el Señor. Por ejemplo, en la transfiguración, cuando fueron al monte y lo vieron, que alumbraba, que resplandecía. Por ejemplo, cuando hizo los milagros. Por ejemplo, cuando hablaba con la viuda, con la persona con el leproso, que nadie se juntaba con ellos. Jesús se acercaba, los sanaba y les hablaba. Esas cosas había visto Juan. Él había visto la gloria del Señor. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Gracia es ese regalo inmerecido, ese favor de Dios que tiene para nosotros en darnos la salvación. Porque la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, Dios tiene gracia para con toda la humanidad porque sale el sol, llueve sobre todo el mundo, sale la luna, permiten vida de los malos, tiene misericordia de ellos. Eso es gracia de Dios, es un regalo inmerecido. Pero para la salvación es solamente la gracia que tiene Dios, ese regalo para el que lo acepta, para el que se arrepiente de los pecados. ¿Y qué necesitamos? Gracia y verdad. Dice Juan 1:16. Y es el sexto punto que quiero que miramos. El verbo nos trajo gracia y verdad. Entonces venía hablando Juan que él había visto su gloria como el unigénito. Gloria a cosas que solo Dios podía mostrar. Y dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Y el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Dice que la ley fue dada por Moisés. ¿Y la ley qué es? Esos mandamientos, esas reglas que Dios dio a su pueblo de Israel a través de Moisés. Esas tablas que escribió en el monte Sinaí y que Moisés las enseñó al pueblo, pero que solo nos muestran una cosa, que tú y yo, que nadie puede cumplir esas reglas. Nadie. Si puede cumplir 9 mandamientos, el 10º no podrá. Entonces, eso lo que nos muestra es que todos en esta tierra necesitamos gracia del Señor, necesitamos un Salvador. No podemos ser salvos por nosotros mismos, como dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por las cosas que tú y yo hagamos vamos a ser salvos. Somos salvos, como nos decía el 12, porque hemos creído en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso vino el verbo a hacer, a traernos gracia y verdad, a darnos ese regalo que no merecíamos, a decirnos, les amo y yo soy la verdad. Caminar, andar en verdad. ¿Cuántas veces hemos estado equivocados? Yo no lo sé. Puedo ver en el mundo que hay personas predicando de un Dios y de pronto lo hacen genuinamente, pero están genuinamente equivocados. Y así podemos estar nosotros hoy en día, haciendo muchas cosas, pero que no son guiadas por la verdad. Dice, y para terminar, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dice Juan 14:8, estaban los discípulos con el Señor. Entonces le preguntan, Señor, le pregunta a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos bastará para creer en ti. Y entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Juan 14:9, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús es Dios mismo, es el reflejo, es lo que es
es lo que es Dios. Y ese es el Dios que tenemos. Un Dios maravilloso, un Dios lleno de gracia y de verdad, que ha venido a alumbrar nuestra vida para que no andemos en delitos y pecados, para que no caminemos cegados por una luz extraña. Y para concluir, hermanos, Dios, ese ser donde habitan tres personas, un solo Dios verdadero, tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, envió a su Hijo, uno de la Trinidad, vino a esta tierra. Uno de la Trinidad vino para mostrarnos su gracia y su amor. Gracia, amor y verdad. Gracia y verdad que necesitamos todos. Verdad porque todos somos pecadores. Necesitamos esa luz que nos alumbre y nos diga que somos pecadores y que necesitamos del Señor. Y gracia porque no tenemos cómo pagar. Nada de lo que tú tengas satisface al Señor por tu pecado, por el que comete. Entonces necesitamos gracia y verdad para ser salvos. Y el verbo de Dios, Jesucristo, vino a darnos eso. ¿Y qué necesitamos ahora? ¿Qué necesitamos tú y yo? Ya Dios hizo lo de Él. Ya Dios nos dio la gracia, nos otorga el perdón a través de la vida de su Hijo. ¿Sabe qué necesitas tú y yo, persona que vemos? Necesitamos un corazón abierto, un corazón dispuesto a que nos alumbre la luz, un corazón dispuesto a mirar nuestra vida, a pasarla por esa luz y a mirar qué estamos haciendo mal. Y cuando estaba estudiando este pasaje, me decía, wow, Dios, gracias por hablar a mi vida. Señor, gracias porque a través de esas escrituras me permite ver quién soy yo. Permíteme pasar esa luz, Señor, por mi vida. Yo no sé qué áreas de tu vida tú no hayas permitido que el Señor alumbre. Yo no sé qué todavía está escondido, que está cochino, que está sucio en tu vida. Pero hoy el Señor trae ese mensaje. Para nosotros como sus hijos, quiere que nos limpiemos, quiere que su luz nos alumbre. Quiere que caminemos haciendo su voluntad. Y una de las voluntades, uno de los propósitos de Él es que nosotros seamos salvos. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, por quien es con nosotros, que nos limpiemos, que analicemos nuestra vida y que permitamos que la luz que trae el verbo de Dios nos alumbre. Y si tú eres una persona que hoy nos ve, que nos acompaña por primera vez y aún no has reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no lo ha hecho el Señor de tu vida, sería bueno que lo pensaras. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, yo te amo tanto que me despojé de ser Dios mismo, dejé todos los privilegios por amor a ti. Ese es el Dios que tenemos. Hermanos y amigos, no endurezcamos nuestro corazón. Pidámosle al Señor que podamos tener un corazón sensible a su palabra, a cambiar lo que haya que cambiar en tu vida. Yo no lo sé, pero tú, yo y Dios sabe que hará en nuestra vida, o tal vez la vida, toda la vida nuestra, no la hemos entregado a Él. Él quiere, así como el verbo habitó entre nosotros hace un tiempo, Él quiere habitar en medio de ti, en medio mío. Él quiere habitar en nuestros corazones. Así que, hermanos, salgamos de aquí pensando en eso, que Dios nos ama tanto, que quiere limpiarnos y quiere salvarnos. Y caminemos como hijos de luz. Vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra me reconforta, Señor. Gracias porque tu palabra me da aliento. Gracias porque tu palabra me muestra el camino, Señor. Gracias porque tú hiciste todo para que yo hoy pudiera ser salvo y para que mis hermanos y para que todo aquel que en Él cree, que cree en ti, no se pierda, mi Señor. Gracias porque tú hiciste todo. Ahora permítenos, Dios, como tus hijos, permitir que tu luz alumbre y guíe nuestra vida por siempre. Y si hay una persona, mi Señor, que nos está escuchando, que nos está viendo, permítele, Dios, que su corazón se arrepienta. Que ojalá en este momento pueda hacer esa oración de pedirte perdón a ti y colocarte su vida en tus manos para que tú seas nuestro Señor
el Señor de hoy, de mañana y de siempre. Alabado seas, mi Señor. Amén. Gracias, hermanos, por el tiempo que nos regaló, y a continuación tengo al hermano Chris, que quiere pasar a despedirnos. Muchas bendiciones, que el Señor les guarde y una feliz semana. Amados, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en nuestro culto. Tenemos un par de anuncios importantes que queremos que puedan escuchar. El primero es recordarles que este jueves a las 7:30 tenemos nuestra reunión de oración. Queremos ser una iglesia que ora, que se une para orar. Y esa invitación es para jóvenes, mujeres, varones, para todos los que pertenecen a la 140. Queremos clamar al Señor juntos. Necesitamos la ayuda sobrenatural del Señor. Así que les pedimos que por favor se unan este jueves a las 7:30 a orar. Y nuestro segundo anuncio es de un ministerio muy especial. Es nuestro ministerio de niños que se ha unido Cantalejo con Escuela Dominical para tener un nuevo ministerio y que hoy inician un ciclo de enseñanzas que va a estar espectacular. Así que los dejo con este video para que puedan ver nuestro anuncio y luego de eso quedamos despedidos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Mañana no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor tan perfecto, poder tan inmenso. Tus ojos siempre atentos.